Muy buenos días, estimados. La clase está también, la sala está abierta, así que no hay problema. Van a poder ver todo lo que pasa aquí. No es necesario que yo los acepte. Bueno, esta es la clase previa al certamen. Va a ser, en términos de materia, una clase relativamente light y rápida, porque la verdad es que el tema que vamos a ver hoy, o que pretendo que veamos hoy, es una explicación detrás de algo que ya vimos en una clase anterior, que son los los enlaces químicos, específicamente los más relevantes para estos efectos, que son los enlaces covalentes y eh, iónicos. Eh, entonces, los enlaces, nosotros conversábamos, ¿cierto? En la clase, en alguna clase anterior, de que nosotros teníamos tres tipos de enlaces. Los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. ¿Ya? Hablábamos que los enlaces iónicos se caracterizaban por eh, la cesión de electrones, ¿cierto? Un segundo, la cesión de electrones. El enlace covalente se caracterizaba por compartir electrones, y el enlace metálico se caracterizaba por la convivencia de núcleos, ¿cierto? Y también, en parte, el compartir electrones, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos esta situación. Partamos con lo que es el enlace, ¿cierto? Covalente como tal, y básicamente vamos a analizar un poco el cómo se pueden llegar a denominar, ¿cierto? Entre ellos. ¿Ya? Para el análisis que vamos a hacer ahora, el enlace metálico, la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque el enlace metálico básicamente no es un enlace como tal, ¿ya? Como lo que vamos a ver como el concepto de enlace, sino que es básicamente una mancomunión entre metales. Eh, los metales eventualmente van a terminar enlazándose de manera o covalente o iónica con otros componentes. Pero cuando el enlace metálico es nombrado, es cuando estamos hablando prácticamente de un metal puro. ¿Ok? Entonces vamos a hablar primero del enlace covalente. Nosotros tenemos que entender de que vamos a tener elementos que van a estar, que siempre van a tener algún grado, ¿cierto?, de falencia. Recuerden que el hecho de que un elemento forme un compuesto
compuesto es porque los distintos elementos requieren minimizar energía, ¿ya? Eso rige para todos los elementos, ¿ya? Eh, digamos, que yo tengo, ¿cierto? Un elemento, ¿cierto? Que tiene 8 electrones. Elemento con 8 electrones en su última capa, ¿ya? Puede ser entonces cualquier elemento, ¿cierto? Que esté en el grupo 6, ¿cierto? De la, perdón, ahí sí. Grupo 6, ¿cierto? De la tabla periódica. Entonces, si recordamos, ¿cuáles, la idea también, ahí que ustedes me indiquen, cuáles son los elementos, los elementos que tienen la mínima energía, que no reaccionan con nadie? Los gases nobles, muy bien. Los gases nobles ya tienen minimizada ya tienen la menor cantidad de energía para reaccionar. Energía, ¿ya? No necesitan reaccionar con nadie, ya tienen listo todos sus niveles energéticos, ¿cierto? Y la verdad es que están bastante tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los elementos quieren ser como ellos. Entonces, supongamos, recuerden, tienen que buscar ya sea una tabla periódica física, o sea, en papel, o una tabla periódica electrónica como la que vimos la semana pasada, pero ustedes tienen que buscarla. Supongamos que tenemos, por ejemplo, hidrógeno y eh, tenemos oxígeno, ¿ya? Esto reacciona para formar agua. Por favor, si alguien me puede dar la estructura, ¿cierto? Del oxígeno, la A, de números cuánticos, del último electrón de oxígeno.
¿Cómo sería la estructura atómica, cierto? Desde el punto de vista de números cuánticos del oxígeno. Neutro. La estoy buscando, profe. Espérame un cachito. Uno s dos, profe. Dos s dos. Dos p uno. 2p1. Sí, profe, eso es lo que sale o lo que alcanzo a distinguir, en verdad. Parece que es 2p4. Ahí sí. ¿Cómo yo puedo? A ver, déjame. Dame un segundo, déjame. Acá tenemos la tabla periódica de elementos, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo saber cómo yo puedo saber, ¿cierto? Eh, que ¿cómo se llama? Eh, el, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo saber cuántos electrones, ¿cierto? ¿Cómo es la configuración electrónica que yo tengo acá? No sé por qué no me funciona esto. Seguridad y privacidad. Un segundo para poder usar el puntero láser. No quiere hacer. Ahí está. Entonces, ahora sí. ¿Cómo yo puedo saber cómo es la configuración electrónica de un elemento? ¿Ya? Nos vamos a centrar en los grupos que terminan en A, ¿ya? Estos de aquí y estos de acá, ¿ya? Y obviamente para abajo todos los grupos que hay. Recuerden que las columnas se denominan grupos y los periodos se denominan, bueno, las filas se denominan periodos, ¿ya? Lo primero que tengo que ver es el periodo, ¿ya? Si yo estoy en el periodo 1, básicamente lo que estoy diciendo es que el número atómico principal, ¿cierto? Con el que parto acá, ¿cierto? El nivel energético es el 1. O sea, acá yo voy a tener, ¿cierto? Que el primer electrón, por lo menos, de esta nueva capa, va a estar en el nivel 1. Va a tener el número principal 1. Y si yo veo el grupo en el cual estoy, voy a ver, ¿cierto? La cantidad de electrones que tengo
en la capa, en la última capa. ¿Ya? Entonces, veamos el hidrógeno, por ejemplo. El hidrógeno está en el periodo 1, por ende solamente su nivel atómico, ¿cierto? Su nivel energético principal va a ser 1. Y como está en el grupo 1 también, va a tener solamente un electrón en su última capa. Y como es la única, también tiene un solo electrón. Como ustedes saben, a medida que yo voy moviéndome por los periodos hacia abajo, yo tengo la cantidad de electrones completada de los que vienen atrás. Por ejemplo, entonces el potasio, perdón, va a tener, ¿cierto? No solo un electrón en su última capa, sino que además voy a tener una alta cantidad de electrones, todos los electrones que están atrás. Entonces, si yo estoy en el periodo 4, por ejemplo, yo ya tengo completadas la capa 1, la capa 2, la capa 3, y ahora estoy empezando a completar la capa 4. ¿Ok? Entonces, cuando cuando yo vea los grupos, lo que voy a ver es la última capa. Vámonos con el oxígeno entonces. La primera capa que yo tengo, ¿cierto? Es un S2, porque ya completé los del helio. Y después vienen todos los electrones que estén hasta acá. Si se dan cuenta, acá hay 2 elementos en este lado, y a este lado de acá hay 6 elementos, o hasta 6, ya que el helio está aquí solito. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo termine en el gas noble, voy a tener completada la capa P. ¿Ya? Entonces, yo voy viendo, un S2 tiene que estar completado porque ya completé el helio. 2S2 también tiene que estar completado porque ya crucé esta parte. Y lo único que me queda es el orbital P. P1, P2, P3, P4. Es lo que me queda por completar. ¿Ya? Esto es aplicable a cualquier elemento. Por ejemplo, veamos el orbital, por ejemplo, veamos los números cuánticos del silicio, ya que está aquí. El silicio va a tener un S2 completado, 2S2 completado, 2P6 completado, 3S2 completado, 3P1, 3P2 completados. ¿Ya? Entonces, solamente leyendo la tabla periódica y viendo cómo se mueven los grupos y los periodos, yo puedo determinar, ¿cierto?, la configuración electrónica de los distintos elementos, especialmente por estos periodos de acá y en estos grupos que son más externos. Normalmente no nos vamos a meter en estos de aquí, porque ya vimos en la clase pasada que tienen un cierto grado de complejidad dependiendo si tienen el orbital D excitado o no. ¿Ya? No nos vamos a meter tanto acá, pero sí nos vamos a meter en estos de aquí y en estos de acá. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con lo que se acaba de mencionar? Profe, entonces lo que está en el, por así, o sea, en el medio sería como, estarían mezclados los D y los, o sea, olvidó cuál era la otra letra. F. Pero lo que usted señaló del costado derecho e izquierdo sería como solamente los S y los P. Ahí es los relevantes son los S y los P, claro. Sí.
Ya, profe, gracias. Entonces, así es como yo puedo ir viendo, ¿cierto? Leyendo simplemente la tabla periódica, puedo ir viendo cómo funcionan las distintas configuraciones electrónicas. Entonces, vamos viendo también el hidrógeno. El hidrógeno, como ya lo mencioné, su configuración electrónica, estando neutro, es un S1. En este caso, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos mostrando, ¿cierto? Compartiendo pantalla se ve mejor, ¿cierto? Nosotros tenemos un electrón acá, y acá tenemos, en la última capa tenemos 6. Nos faltan 2 para completar los 8, que tiene el gas noble siguiente, que es el neón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El hidrógeno va a querer completar la cantidad de electrones de su última capa, que en este caso es la 1s. Por ende va a querer un electrón más. Y el oxígeno va a querer 2 electrones más para completar los 8 de la última capa del neón. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que van a tener que juntarse 2 hidrógenos y van a tener que juntarse con un oxígeno. Y ahí es donde forman lo que es el agua. Esta es una de las formas de representar ciertos enlaces, ¿ya? Especialmente los covalentes, ¿cierto? En donde acá se representan los electrones de valencia, que se denominan, o los electrones de la última capa, que son los que se van a poder juntar, ¿cierto?, con los distintos otros elementos, ¿ok? También nosotros hemos visto algunos otros elementos, como por ejemplo otros compuestos, como lo es el oxígeno gaseoso. Decimos, ¿cierto?, que uno respira O2, ¿cierto? O el aire está formado por O2 y N2. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo se juntan estos? Bueno, la respuesta es que ya acá arriba tenemos, ¿cierto?, la, la estructura, ¿cierto? La estructura atómica, ¿cierto?, del oxígeno, y vamos viendo cómo es en este caso. Bueno, nosotros acá tenemos que el oxígeno va a estar, ¿cierto?, va a tener 2 electrones de valencia libres, y acá hay un segundo átomo de oxígeno, que también tiene 2 electrones libres. Entonces, para poder llegar a la estructura eh, del neón, ambos se van a juntar. Y lo que vamos a formar, ¿cierto? Normalmente se representa de esta manera, es esto así, ¿ya? ¿Qué significan estos palitos que se ven acá? Bueno, aparte de representar enlaces, cuando yo tengo, paso, cuando yo represento, ¿ok?, la unión entre dos átomos con una sola línea, yo voy a decir que entre estos átomos hay un enlace simple, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que solamente hay un electrón de uno de los átomos y un electrón del otro átomo que se están compartiendo, ¿ya? Y cuando yo tengo
esta situación de acá, en donde tengo represento el enlace con dos líneas, yo lo que tengo acá, ¿cierto? Es un enlace doble. ¿Qué quiere decir esto? Que existen dos electrones de la última capa, claramente, de un elemento compartiendo dos electrones con el otro elemento y viceversa. Y esto es lo que nos genera, ¿cierto? Un enlace doble. Y como ustedes ya entenderán, ¿cierto? Existen, ¿cierto? También lo que vienen siendo los enlaces triples, que se representan, ¿cierto? Con tres líneas acá. Y eso de aquí es el enlace triple. En donde ahí está la representación, ¿cierto? De cómo yo puedo determinar cuántos electrones está compartiendo cada átomo. Si nosotros vemos la estructura del nitrógeno, ¿cierto? Revisando un poco la tabla periódica, nos damos cuenta que el nitrógeno, su estructura atómica es de un S2, 2S2, 2P3. Entonces, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? 5. ¿Cuánto le falta para completar los 8 electrones? Le faltan entonces 3. Y ahí por eso se puede dar esa estructura. ¿Ya? Ahora, esto puede ocurrir, por ejemplo, podría eventualmente ocurrir, por ejemplo, con el fósforo y nitrógeno, ¿cierto? Arsénico y nitrógeno. Son poco comunes, pero eventualmente podrían ocurrir. ¿Ya? Así es como Profe, se enlazan los distintos átomos. profe, disculpa. Dígame. Lo último que dijo, lo que entendí entonces es que si acá en la última capa son 5 electrones, los últimos 3 que quedan son los que hacen el enlace. ¿Así Correcto. es? Sí, Ah, ya. Profe, una consulta. dígame. En el caso de que dos átomos, en este caso, tengan dos electrones libres, ¿se puede solamente generar un enlace simple o automáticamente se genera el enlace doble al haber dos átomos libres? Dependiendo con quién tú los vayas a reaccionar. Ah, ya, ya. Como vimos en este caso, por ejemplo, acá tenemos el hidrógeno, en donde claramente solo le interesa un electrón. ¿Ya? Entonces, ahí el oxígeno, tú puedes tener esa situación que tú dices, en donde tengo un enlace, ¿cierto? Tengo dos enlaces simples, a pesar de que tengo un átomo que tiene dos electrones de valencia. Profesor, disculpe una duda. Digamos. Por ejemplo, el caso de el ozono, que es O3, ¿qué enlace tendría? El ozono es una situación un poco más compleja de explicar y es más o menos así. Vamos viendo esto. Vamos a separarlo de arriba porque... antes de responderte un poco esa duda. Nosotros acá, si se dan cuenta, tenemos enlace simple, enlace doble, enlace triple. No existen enlaces cuádruples. No puedo juntar ya cuatro electrones, ¿cierto? No importa si el elemento tiene le faltan cuatro átomos, cuatro electrones para completar el,
la regla del octeto, ¿ya? Eso ocurre, por si acaso, básicamente por la misma parte de los electrones, en donde la energía de repulsión de los electrones, ¿ya?, no permite que yo junte dicha cantidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, veamos un caso antes de ver lo del ozono, que igual es algo que íbamos a ver. Por ejemplo, veamos el carbono. Por ejemplo, yo podría tener eventualmente, según lo que acabamos de ver, carbono, tengo 4 electrones, ¿cierto?, en la última capa, lo mismo en el otro. Entonces, ¿por qué no juntar 4 electrones, ¿cierto? Los 4 electrones del carbono y formo C2. Y la respuesta es porque, como ustedes saben, las cargas iguales se repelen. Entonces, eventualmente existe ángulo, un ángulo, podríamos llamar un ángulo mínimo, ¿cierto?, en el cual estos electrones se pueden juntar. Si yo intento juntar el cuarto electrón, el que está aquí, lo intento, digámoslo así, arrimar a este lado, este electrón de acá o este electrón de acá lo va a repeler. Entonces yo no puedo juntar este cuarto electrón con el cuarto electrón de este átomo. Por eso yo no puedo tener enlaces cuádruples. ¿Ya? Cuando hablamos de enlaces covalentes, claramente. Ya. Ahora hablemos de, efectivamente, el ozono. Supongamos que nosotros tenemos, bueno, no suponemos nada, el ozono existe, ¿cierto? Y son oxígenos que tienen 2 enlaces libres aquí. Entonces, pero acá, debido a condiciones atmosféricas, ¿cierto? El ozono no lo encuentro acá de manera natural, acá a nuestro nivel atmosférico, sino que lo encuentro más arriba. Nosotros tenemos 3 átomos de oxígeno que se juntan. Pero cada uno solo tiene 2 electrones, ¿cierto? Entonces, en estricto rigor, yo podría hacer 2 enlaces simples, ¿cierto? Y uno doble, lo cual sería algo extraño, ¿ya? O sea, básicamente tendría que tener algo así, por acá. Debería tener algo así, ¿cierto? Entonces debería tener algo así. Lo cual eventualmente podríamos nombrar como una estructura válida, pero la verdad es que también se ha encontrado que el ozono no es cíclico. ¿Qué quiere decir que sea cíclico? Que no es una estructura cerrada como esta, ¿ya? Entonces, a pesar de que es una estructura plausible, como que no funciona tan bien esto en la realidad. ¿Qué pasa entonces en realidad con el ozono? Lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros tenemos un átomo de oxígeno al centro, los 2 ahí a los lados. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos los electrones de valencia de estos átomos a los lados, ¿cierto? Entonces, acá tengo el electrón de valencia de este, los electrones de valencia de este, y aquí tenemos, ¿cierto?, los electrones, ¿cierto?, que están solos, y aquí tenemos estos de acá. ¿Por qué no dibujo los siguientes? Por lo siguiente. Este átomo de aquí, este átomo de oxígeno de acá, lo que hace es
como tiene estos dos electrones que le sobran acá, que están de esta manera, lo que hacen es permitir que este electrón básicamente lo cede a, a este átomo. Y lo que permite que este electrón de acá pueda juntarse con el otro, formando un enlace doble con ese átomo de oxígeno, y aquí forma un enlace simple con ese otro átomo de oxígeno. Entonces lo que queda es que básicamente lo que yo veo es algo así, en estructura, en este tipo de estructura, que es algo así. Tenemos entonces una estructura que tiene un enlace doble, un enlace simple. Pero ¿qué pasa con ese electrón que saltó acá? ¿Cierto? Este electrón que está aquí y saltó, sirvió para ayudar a este. Lo que ocurre es que este electrón constantemente está saltando entre estos dos átomos, lo que se traduce en que ese electrón, ¿cierto?, va a generar un enlace doble aquí y un enlace simple acá. Si quieren también lo pueden ver como que este átomo, esto está con constante movimiento y va girando, ¿cierto? Va girando de esta manera. También es plausible verlo de esa manera. Entonces, el enlace doble va cambiando de lugar. No siempre es hacia un lado, no siempre es hacia el otro, sino que va cambiándose de un lado a otro, ¿cierto? Para poder mantener la mínima energía posible. Recuerden que estamos hablando en condiciones atmosféricas adversas y que por ende estos dos enlaces para ir a buscar la minimización de la energía es una situación un poco diferente a lo que nosotros teníamos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre, por ejemplo, con compuestos como el ozono, que van cambiando, ¿cierto?, la distribución o la dirección de su doble enlace. Y esto tiene un nombre. Y el nombre que reciben esta situación son las estructuras electrónicas de resonancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente van variando, ¿cierto? Van resonando y van cambiando de dirección, o mejor dicho, también se va intercambiando cuál es el enlace simple y cuál es el enlace doble. Y van turnándose, si se puede decir, cuál le toca hacer el doble y cuál le toca hacer el simple. ¿Ya? Eso es lo que pasa con el ozono. Hasta aquí, ¿alguna duda y o consulta?
Hablamos, ¿cierto?, de lo que es los enlaces covalentes. Es hora de hablar ahora de lo que son los enlaces iónicos. Enlaces iónicos. Acá el inicio es exactamente el mismo que el que veíamos antes. La única diferencia, si se recuerdan, es la energía las energías para obtener iones de cada elemento, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cuánta energía yo requiero para ionizar un cierto elemento y que éste pierda un electrón y así yo pueda obtener, ¿cierto?, el electrón de un elemento u otro? Vamos viendo, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, vamos viendo las distintas estructuras atómicas que nosotros tenemos. Si nosotros nos detenemos a ver la tabla periódica, tenemos, por ejemplo, el litio, ¿cierto? El litio tiene la estructura de un S2, 2S1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría ver en el caso del litio? Yo esperaría, eventualmente, que este elemento de acá, este electrón de acá, lo pierda. ¿Por qué? Porque así queda como el gas noble inmediatamente anterior. Recuerden que esto también yo lo puedo ver de esta manera. Y es equivalente. Entonces, yo puedo eliminar, ¿cierto?, ese electrón y así el litio tiene la estructura electrónica de del helio, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿a quién se lo puedo ceder? Y claramente ahí es donde se generan otros compuestos, ¿cierto? Por ejemplo, se podría eventualmente juntar con el hidrógeno, que tiene un S1. O sea, a este le falta un electrón para poder completar ser un gas noble, y a este le sobra un electrón. Listo. Entonces, aquí lo que se da, si ustedes se pueden dar cuenta, o pueden eventualmente ver, lo que nos falta, ¿cierto?, es ver que, que la energía que yo gasto en retirar ese electrón se compense con la minimización de la energía que yo necesito que yo necesito cuando yo me junto con otro elemento, ¿ya? Entonces, veamos un pequeño ejemplo de algo como eso. Entonces, hagamos un análisis, por ejemplo, de lo que es un análisis de lo que es la formación de sal, NaCl. ¿Cómo es que se forma el NaCl? Bueno, primero escribamos, también para ir practicando, ¿cierto?, cómo escribir, ¿cierto?, la configuración electrónica. Vamos a escribir la configuración electrónica de ambos elementos. En el caso del sodio, vendría siendo un S1, un S2, perdón, 2S2, 2, me equivoqué aquí, 2P6, 3S1, ¿ya? Y
cloro es muy similar, ¿cierto? Están en el mismo periodo, pero este tiene un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, ¿cierto? Listo. Entonces, básicamente, a este de aquí le falta un electrón para alcanzar al gas noble siguiente, que es el argón, y a este de aquí le sobra un electrón para ser igual al gas noble anterior, que es el neón. Entonces, este de aquí le cede ese electrón, ese se lo cede a este de aquí. Pero entonces hay que hacer el análisis de cuánto le cuesta al sodio perder este electrón y cuál es la ganancia del cloro de ganar ese electrón. Y vamos a ver si se compensa. Entonces pensemos lo siguiente. Cuando yo quiero la energía necesaria para ionizar el sodio, es de más 495,8 kilojoule por mol. ¿Ya? Y la energía necesaria para ionizar el cloro es de menos 348,6 kilojoule por mol. No sé si lo vieron en termodinámica, pero cuando yo digo que la energía que necesito es positiva, implica que yo debo añadirle esa energía al sistema para poder lograr dicho cambio. Y cuando la energía es negativa, implica que el mismo elemento libera dicha energía. ¿Ya? Entonces, lo que a mí me conviene, eventualmente, es que la energía sea negativa, porque así el elemento me está entregando energía producto del cambio que yo estoy suscitando, que yo le estoy propiciando. Entonces, si nosotros subamos esto, las energías iónicas aquí necesarias, lo que nos va a dar, ¿cierto? Es 147,2 kilojoule mol positivo. Entonces acá hay algo raro. Acá hay alguna situación extraña que la verdad es que impide que esto ocurra de una manera tan clara, ¿cierto? Porque en estricto rigor, no me convendría energéticamente que estos dos elementos lleguen a, eh, a enlazarse de manera, eh, de manera iónica. Entonces, hay algo aquí, algo que no huele bien. Entonces, para hacer este tipo de análisis, ojo, esto va a ser solamente demostrativo, ¿ya? Porque igual es un tema que no es tan fácil llegar eventualmente. Si se llegase a preguntar, ahí tendría que darle mucha información para que sepa. ¿Ya? Lo importante para poder ver este tipo de reacciones es que yo tengo que descomponerla en pasos lógicos que me permitan a mí llegar a este tema, ¿ya?
Entonces yo tengo que descomponer esto, lo que nosotros estamos viendo aquí, que es básicamente que Na más Cl me dé NaCl, ¿cierto? Pero recordando que este vendría siendo más y este menos. O sea, ¿cómo yo llego a esto de una manera que sea atractiva energéticamente para los elementos? Y la respuesta que se tiene, y que es bastante aceptada, es que existen pasos a seguir para que un elemento, se transforme, ¿cierto? Reaccione de manera correcta. Y esto es que en estricto rigor la reacción química no es como la que nosotros estamos viendo, sino que es que el sodio reacciona, ¿cierto? En estado sólido, y el cloro reacciona en estado gaseoso. Y eso es lo que genera los cristales de sal que nosotros conocemos. Si nosotros revisamos la diferencia energética de hacer esto, ahí sí que efectivamente la reacción tiene sentido energético, porque básicamente nosotros tendríamos, ¿cierto? Lo que es que el sodio sólido tiene que transformarse en sodio gaseoso para que pueda reaccionar de manera apropiada con el cloro. Tenemos, tenemos que desarmar el compuesto de cloro gaseoso a a un único átomo de cloro gaseoso. Tenemos que ionizar ambos elementos, pero ya en estado gaseoso. ¿Cierto? Y aquí más electrón, ¿cierto? Que está gaseoso. Me genera, ¿cierto? Un cloro gaseoso. Y ya la junta de estos dos es lo que me genera el cristal que yo tanto anhelo obtener, ambos en estado gaseoso. Y cuando se juntan, forman lo que se denomina. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? A pesar de que uno dice, no, si aquí hay un enlace iónico, ¿cierto? Que aquí, que allá. No necesariamente esta reacción que ustedes ven acá ocurre de una manera tan directa como nosotros la escribimos. Si yo junto todo esto, lo más probable es que efectivamente llegue a esta reacción de acá. Pero en estricto rigor lo que ocurre son una serie de pasos que ocurren. ¿Para qué? Para que los elementos tengan que invertir cierto nivel de energía, pero al final de toda esta historia llegan a un estado de mínima energía mucho menor al estado inicial, ¿ya? Si nosotros descomponemos energéticamente estos pasos, esto de aquí requiere de 107,3 kilojoule por mol. Esto de aquí requiere 122, kilojoule por mol. Esto de acá, siguiente paso, requiere 495,8 kilojoule por mol. El del cloro, la ganancia de electrón, implica ¿cierto? Menos
348,6 kilojoules por mol. Y la unión de estos dos iones es de menos 787 kilojoules por mol. Si yo sumo todo lo anterior, lo que obtenemos es menos 411 kilojoules por mol. ¿Ya? Entonces, el enlace iónico que nosotros conocemos de la sal no es tan directo como ya yo junto un ion de sodio con un ion de cloro. Lo que obtengo, ¿cierto? Lo que tengo que hacer son varios pasos que naturalmente se dan. ¿Ya? Por algo existe la sal y no es un compuesto formado, ¿cierto? De manera, ¿cierto? Artificial por el hombre, sino que la naturaleza lo hace. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo tengo que invertir energía en seguir todos estos pasos, aparte, yo tengo una ganancia, ¿cierto? De que la suma de todos estos pasos me genera la liberación de energía de esta reacción química. Entonces, a esta situación de acá, en donde yo debo seguir muchos pasos, o tengo que seguir varias reacciones químicas para obtener un cambio, ¿cierto? Que a mí sea el que en teoría se da, se denomina mecanismos de reacción. ¿Ya? ¿Dudas o consultas con esto, estimados? Entonces, claramente, la idea, ¿cierto?, es que estos iones disminuyen, ojalá, la totalidad de la totalidad, ¿cierto?, de la energía que utilizan. ¿Ya? Inicialmente, los átomos, ¿cierto?, ya sea el cloro gaseoso, ¿cierto?, y el sodio, están en una en un cierto orden, ¿cierto? Tienen un cierto nivel energético. La idea es que posterior a todos estos pasos que se dan, se vea una disminución de los mismos, de la misma energía. ¿Ya? Todo esto es basado en la energía, ¿cierto?, de ionización, y en que es relativamente difícil eliminar, ¿cierto? Disminuir la energía eh, un, de un compuesto, llegar y disminuirla como tal. Entonces,
A pesar de que no es exactamente eso, pero lo vamos a colocar ahí. En aula, en unos instantes más, van a encontrarse con una guía. Bueno, en realidad con dos, las cuales van a servir, ¿cierto? Un poco para poder ir trabajando, ¿cierto? Algunos de los conceptos que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? ¿Ya? Uno tiene que ver con las propiedades periódicas, que son las que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Que también es relevante ver. Y la otra va a tener que ver con algunos de con lo que especialmente tiene que ver con la parte de la electronegatividad y algunas propiedades periódicas que también hemos estado analizando. ¿Ya? Entonces, esperemos que no sean las mismas. Estas se encuentran en la pestaña de enlaces químicos que está en el aula, en la parte de actividades. Entonces, la idea es que ustedes vayan viendo cómo van funcionando estos temas y vayan haciendo las consultas del caso en caso de hacerlas, ¿ya? Los voy a